Hay decisiones que parecen inofensivas, hasta que se convierten en una sentencia de muerte. Nadie lo advirtió. Nadie imaginó que algo tan simple como vender sangre podría arrastrar a un adolescente común al infierno más oscuro de la Deep Web. Todo comenzó en un cuarto diminuto al fondo de una casa modesta, donde Sebastián, un joven de 17 años, estudiante, sin trabajo y con una madre enferma, pasaba las madrugadas navegando por foros en busca de formas rápidas de ganar dinero. Desde que su papá los abandonó, las deudas no dejaron de acumularse y el refrigerador tenía más hielo que comida. Fue así como, entre búsquedas desesperadas, terminó en un rincón turbio del Internet del que nadie habla abiertamente, la Deep Web. Allí, entre páginas anónimas de apariencia rudimentaria, encontró un sitio llamado BitExchange, con un logo grotesco de un corazón palpitante hecho de líneas de código. La interfaz parecía salida de una película de terror, negra, tosca, adornada con frases en latín y anuncios en varios idiomas. Pero uno destacaba en español: $500 por medio litro de sangre. Transacción anónima, sin preguntas. Un correo cifrado debajo y un botón rojo que decía simplemente: estoy dispuesto. Durante días Sebastián lo pensó. ¿Era una estafa? ¿Una broma de mal gusto? Pero no podía ignorar lo que significaba esa cantidad. $500. Eso podía pagar la renta, las medicinas de su mamá, e incluso sobraría algo para comer bien por una semana. La necesidad venció al miedo. Escribió al correo. Una respuesta automática llegó en minutos, con instrucciones claras. Punto de encuentro, hora, requisitos y advertencias. No lleves a nadie, no hagas preguntas. El trato será justo, si tú también lo eres. La cita era en un callejón en las afueras de la ciudad, justo detrás de un local abandonado. Sebastián llegó nervioso, con una botella térmica y una bolsa de suero escondida en su mochila. Un auto negro sin placas se detuvo frente a él con las luces apagadas. Un hombre encapuchado bajó del vehículo sin decir una palabra. Parecía médico o algo parecido. Llevaba guantes, mascarilla y una caja de metal. Sebastián, temblando, extendió el brazo. El sujeto no habló, no vaciló. En cuestión de minutos, el procedimiento se realizó, sin anestesia, sin amabilidad. Al terminar, el hombre tomó la bolsa de sangre, la examinó y le entregó un sobre con los $500. Pero entonces ocurrió algo que Sebastián jamás olvidaría. En lugar de guardar la bolsa, el comprador la levantó ante la tenue luz del farol callejero, le quitó el sello y comenzó a beberla. Directamente, como si fuera una bebida energética. El sonido era grotesco, viscoso, y sus ojos no parpadeaban mientras lo hacía. Luego, sin decir una palabra, subió de nuevo al coche y desapareció. Sebastián quedó paralizado. El viento le pegaba en la cara, pero el frío venía desde adentro. Había vendido su sangre, sí, pero lo que ese hombre hizo no era humano. Esa imagen quedó tatuada en su mente. Pensó que eso sería todo, que ese sería el final. Pero lo peor estaba por comenzar. Porque cuando vendes algo en la Deep Web, no estás haciendo un trato. Estás firmando un contrato, de sangre. A veces basta un clic para condenarte. Sebastián nunca pensó que una transacción tan sencilla como vender sangre lo convertiría en el objetivo de una pesadilla. La primera entrega había sido traumática, pero la necesidad y la desesperación lo empujaban a racionalizar el horror. Tal vez es un enfermo, un loco, pero ya pasó, ya tengo el dinero, se repetía. Durante los días siguientes trató de olvidar. Compró medicinas para su madre, pagó algunas deudas y comió como no lo hacía en semanas. Incluso durmió por primera vez en paz. Pero al cuarto día, su celular vibró con un mensaje cifrado, enviado desde un número oculto. Sangre fresca, $750 por litro, misma hora, mismo lugar. Esta vez, tráeme más. Sebastián sintió que le faltaba el aire. El mensaje no era una solicitud, era una orden. Intentó ignorarlo, pero al día siguiente otro mensaje llegó. Esta vez con una foto, la fachada de su casa, luego la ventana de su habitación. Y después, a las 2 de la madrugada, otra más. Su madre, dormida en el sofá, vista desde fuera, con el zoom preciso como si alguien la hubiera fotografiado desde la calle. El pánico lo invadió. Sabía que lo estaban vigilando. No tuvo opción. Llenó 2 bolsas con su sangre, deshidratado y débil, y fue nuevamente al punto de encuentro. El mismo coche negro,
El mismo sujeto encapuchado, pero esta vez con una expresión diferente. Sonreía. Sebastián le entregó las bolsas, pero al recibir el dinero, notó que faltaban $100. Esto no es lo acordado, murmuró, rompiendo su silencio por primera vez. El hombre se acercó lentamente, sacó su teléfono y le mostró un video. Un joven ensangrentado, amarrado a una silla, llorando y suplicando mientras alguien lo golpeaba fuera de cámara. Era su vecino, Carlos, un chico con quien apenas cruzaba palabras, pero que vivía justo al lado. La voz del encapuchado fue baja, áspera, como si no perteneciera a un humano. Él también vio, él también sabía. Esto es para que entiendas lo que pasa si dices no. Sebastián vomitó en el suelo. Quiso correr, gritar, denunciar, pero su cuerpo no respondía. El miedo era una cadena invisible que lo ataba a ese contrato que jamás firmó físicamente, pero que ya lo había marcado para siempre. Esa noche no durmió, tampoco las siguientes. Instaló cámaras, bloqueó ventanas, desconectó el internet, pero no sirvió. Cada 2 días llegaban más mensajes, nuevas ofertas, nuevas amenazas, imágenes crípticas de agujas, quirófanos clandestinos, cuerpos sin vida colgando de ganchos, mensajes de voz distorsionados. Te estamos esperando, queremos todo de ti. Buscó ayuda. Acudió a un policía en la colonia, pero no se atrevió a contar la verdad. Mintió. Habló de un acosador en redes. El oficial le recomendó apagar el teléfono. Sebastián lo hizo, pero al día siguiente encontró una caja en su buzón. Dentro una botella con su propia sangre, la que había entregado la primera vez, y una nota manuscrita. Tú eres nuestro cultivo. Tu cuerpo nos pertenece. Su madre empezó a enfermar gravemente. Fiebre constante, convulsiones. Sebastián no tenía forma de pagar más tratamientos. El último recurso fue vender su computadora para comprarle antibióticos. Pero al abrirla para borrar sus datos, descubrió que estaba infectada con un software oculto. Una cámara encendida, una carpeta oculta titulada Proyecto Siembra. Dentro había cientos de archivos, su nombre, su dirección, su tipo de sangre, antecedentes médicos, incluso grabaciones de las veces que lloró solo en su habitación. Sebastián comprendió entonces que todo había sido planeado. No fue casualidad encontrar ese anuncio en la Deep Web. No fue azar que él, justo él, apareciera como candidato. Lo habían escogido. Había sido observado, analizado, estudiado. Él era el sujeto ideal. Pobre, desesperado, sin respaldo, fácilmente manipulable. Era el modelo perfecto de víctima para un sistema de tráfico biológico clandestino que operaba desde las sombras del Internet oculto. Días después, la paranoia se transformó en locura. Escuchaba ruidos donde no había nada, voces susurrando en sus oídos, pasos fuera de su ventana. Se aferraba a la idea de que, si resistía un poco más, todo acabaría. Pero no fue así. Una noche, al regresar de la farmacia, encontró la puerta de su casa entreabierta. El corazón se le detuvo. Entró con lentitud, temblando. Todo estaba en su sitio, menos su madre. El sofá, vacío. El baño, vacío. Su habitación, intacta. Pero en la cocina, sobre la mesa, una hoja impresa. Última oferta, tu sangre, por ella. Y una foto adjunta. Su madre, inconsciente, en lo que parecía una clínica improvisada, rodeada de luces quirúrgicas y bolsas de plasma. Sebastián se derrumbó. Ya no quedaba nada. Ni dignidad, ni libertad, ni opciones. Respondió al mensaje, aceptando el trato. La dirección era distinta. Esta vez debía ir solo a un almacén viejo al otro lado de la ciudad, en una zona industrial abandonada. Cuando llegó, el aire era denso, húmedo, como si todo el lugar respirara con una intención maligna. 2 hombres lo esperaban. Lo escoltaron sin hablar, mientras él caminaba como autómata hacia un cuarto frío y metálico. Allí, lo conectaron a una máquina. Le explicaron que no dolería, que sería rápido, que después lo dejarían ir. Era mentira. Sebastián comenzó a perder el conocimiento. Sintió cómo su cuerpo se volvía ligero, cómo el calor se escapaba de sus extremidades. Pero antes de desvanecerse por completo, vio un monitor encenderse frente a él. Una transmisión en vivo. Miles de usuarios conectados. Comentarios en tiempo real. Emojis. Insultos. Dinero donado. Un chat lleno de risas, burlas y apuestas sobre cuánto tiempo resistiría. Era un espectáculo. Un producto. Un sacrificio vendido al mejor postor.
Y ahí, en ese último instante, Sebastián entendió lo que significaba formar parte de la Deep Web. No eres humano, eres mercancía. Todo comenzó un martes cualquiera, cuando Lucas, de apenas 13 años, no regresó del colegio. Su madre pensó que se habría quedado jugando con amigos o quizás se distrajo en el parque. Pero las horas pasaron, y cuando llegó la noche, la ausencia de su mochila, su celular apagado y la falta de respuesta encendieron la alarma en casa. Su padre, Julián, un técnico en informática con conocimientos en redes, intentó localizarlo por GPS, pero el móvil había sido desconectado. Llamaron a la policía, que inició el protocolo estándar: carteles de desaparecido, entrevistas a compañeros y profesores, patrullajes. Pero Julián no podía quedarse de brazos cruzados. La desesperación lo llevó a explorar rutas que jamás creyó tocar: las cloacas digitales de la Deep Web. Usando navegadores encriptados, accedió a foros donde las desapariciones de menores eran moneda común. El horror se apoderó de él al leer publicaciones que hablaban de mercancía fresca, ofertas únicas y envíos seguros. En uno de esos foros, oculto tras niveles de autenticación y pagos previos en criptomonedas, Julián encontró lo impensable: una transmisión en vivo. La sala digital estaba repleta de usuarios anónimos, todos usando apodos y avatares surrealistas: Dr. Flesh, Fénix Negro, Cali Market. En la imagen, un adolescente atado a una silla, con una bolsa de yute cubriéndole la cabeza, temblaba en silencio. Había un número pintado en su pecho con tinta roja: número 02874. Un moderador del canal anunciaba con voz distorsionada: subasta iniciada, lote exclusivo, masculino, adolescente, buen estado, precio de inicio, 1 Bitcoin. Y en el chat comenzaron a aparecer cifras en criptomonedas como si fuera una simple puja de antigüedades. Julián se sintió paralizado. Reconoció un pequeño lunar en la clavícula izquierda del chico. Era Lucas. Gritó, se rompió en pedazos por dentro, pero no podía perder tiempo en emociones. Sabía que la única forma de salvar a su hijo era jugar bajo las reglas de esos monstruos. Vació su cuenta de ahorros, hipotecó lo poco que tenía, vendió su auto en cuestión de horas. En el siguiente stream, donde se permitía interactuar con los ofertantes mediante bots anónimos, ingresó la suma total de lo que había conseguido: 2.3 Bitcoin, unos $100,000. Una notificación lo confirmó: ganador del lote número 02874. Un administrador con frialdad quirúrgica envió las instrucciones de recogida: entrega en zona industrial, coordenadas adjuntas, no vengas armado, no vengas acompañado, no avises a la policía. La cita era a las 3 de la mañana, en un terreno baldío a las afueras de la ciudad, cerca de una fábrica abandonada. Julián fue solo, con el corazón roto, pero dispuesto a cualquier cosa. Cuando llegó, no vio luces, ni sonidos, ni vehículos. Solo una figura encapuchada lo esperaba junto a una furgoneta. Le exigieron que se pusiera una venda y entregara el celular. Luego escuchó cómo arrastraban un cuerpo. Al quitarle la venda, ahí estaba su hijo, inconsciente, envuelto en una sábana térmica, con marcas de violencia pero aún vivo. La figura desapareció sin decir palabra. Julián abrazó a Lucas como si el tiempo se hubiera detenido. Volvieron a casa sin pasar por ninguna estación policial. Sabían que lo que habían presenciado no tenía lugar en el sistema de justicia tradicional. Lucas apenas hablaba. Había perdido la noción del tiempo, del lenguaje, del mundo. Sufría episodios de pánico, terrores nocturnos y reacciones violentas al ver cualquier cámara o pantalla. Julián, marcado por la impotencia, se obsesionó con rastrear a los responsables, pero cada intento lo hundía más en ese mar de oscuridad. El sitio donde halló la subasta desapareció días después, como si nunca hubiera existido. Las criptocuentas fueron lavadas, los dominios autodestruidos, las identidades imposibles de rastrear. Las autoridades no pudieron hacer nada. Ninguna prueba era tangible. Ningún dato podía usarse en una corte. Y así, padre e hijo quedaron atrapados en una especie de exilio emocional. Salvados físicamente, sí, pero quebrados de por vida. La madre de Lucas los abandonó meses después. No pudo lidiar con el peso de lo vivido. Julián instaló cámaras en cada rincón de la casa. Vivía entre llantos y paranoia. Dormía armado. Lucas, por su parte, no volvió a poner un pie en la escuela. Su mente quedó encerrada en un lugar sin salida. Aunque estaba en casa, su mirada estaba ausente, como si parte de él aún estuviera allí,
en esa transmisión, como si su alma nunca hubiera regresado del todo. Esta historia no tuvo justicia, ni castigo, ni redención. Solo la certeza de que en los rincones ocultos de la red, la vida humana es un producto más, subastado entre sombras, sin rostro, sin moral y sin ley. Hay nombres que parecen diseñados para la provocación. Luca Magnotta no era su verdadero nombre, pero sí la máscara perfecta. Un seudónimo nacido en los rincones más oscuros de la mente de Eric Clinton Kirk Newman, un hombre que soñaba con ser modelo, actor, estrella, lo que fuera, con tal de ser visto. Pero su historia no es la de un artista que luchó por alcanzar la fama. Es la historia de un depredador digital que encontró en la Deep Web el escenario perfecto para alimentar sus fantasías más perversas. Antes de que el mundo lo conociera como asesino, Luca ya era una figura inquietante para las comunidades clandestinas de Internet. Durante años, había pululado entre foros de modificación corporal, sitios de fetichismo violento y, sobre todo, en aquellas plataformas donde la moral no tenía cabida, y el contenido gráfico más perturbador era moneda corriente. Fue ahí donde su rostro, impecablemente maquillado, cuidadosamente editado, comenzó a circular junto con una serie de videos anónimos que mostraban tortura animal. Los clips eran breves, mal iluminados, grabados con pulso artificialmente tembloroso, como si quisiera provocar náusea más que comprensión. Uno de los más infames lo mostraba colocando a 2 gatitos dentro de una bolsa al vacío, conectada a una aspiradora. El título no dejaba lugar a dudas. Un boy, 2 gatitos. El video se compartió en foros como Tor Tunnels, Snuff's Board y el tristemente célebre Hard Candy Room, espacios de la Deep Web donde la empatía era tratada como debilidad y el morbo era el lenguaje común. Lo perturbador no fue solo el acto, sino la estética. Luca había convertido el sadismo en arte para una audiencia invisible. La grabación estaba editada con música de fondo, planos suaves, transiciones calculadas. No era simplemente crueldad, era una puesta en escena. Y eso, para muchos usuarios de la Deep Web, lo convirtió en una especie de director de culto. Su nombre, aunque nunca confirmado oficialmente como el autor, empezó a aparecer en hilos de conversación titulados ¿Quién es el chico de los gatitos? O ¿El asesino más bello de la red oscura? En el mundo superficial, la policía no se enteraba. Pero en las profundidades del ciberespacio, Luca ya era un ídolo enfermo. Los moderadores de algunos sitios intentaron eliminar los videos. Incluso algunos usuarios, dentro de su propia perversión, expresaron rechazo. Pero cada vez que un video era retirado, resurgía en otro foro más oscuro, como un virus que se adapta al veneno. Luca, desde su habitación, miraba con atención cada hilo, cada comentario, cada conjetura sobre su identidad. Alimentaba su ego con likes anónimos y debates enfermizos sobre si era actor, psicópata o ambas cosas. Su trampa no estaba en el crimen, sino en el anzuelo. Luca entendía el código de la Deep Web. No solo bastaba con ser brutal, había que ser elegante en la atrocidad. Sus videos eran piezas de marketing macabro. No mostraba su rostro con claridad, pero dejaba pistas. Un póster de Casablanca, una lámpara roja, un reflejo breve en una pantalla. Todo estaba calculado para generar especulación. En los foros comenzaron a llamarlo The Ice Pick Artist, y él, fascinado por ese apodo, decidió que su gran obra aún no había comenzado. Fue entonces cuando escribió un post en un foro llamado Flamey Club, ubicado en una dirección .onion de difícil acceso, protegido por múltiples capas de encriptación. Allí, bajo el seudónimo Phantom Bam 1984, dejó un mensaje que hoy se considera profético. El arte no necesita moralidad, solo necesita testigos. Nadie supo interpretarlo en su momento, pero los más veteranos del foro intuyeron que algo oscuro se acercaba. Mientras tanto, en la superficie, Luca intentaba conseguir trabajos menores como modelo. Se presentaba a castings, se hacía operaciones faciales, cambiaba de look y cargaba su canal de YouTube con videos de él mismo, hablando frente al espejo, repitiendo frases como «Soy perfecto», «Nací para esto», «La fama es mi destino». Pero sus videos apenas llegaban a una decena de vistas. Nadie lo miraba, hasta que comenzó a matar. Y cuando lo hizo, eligió hacerlo exactamente como sus seguidores de la Deep Web lo esperaban. Con estilo, con sangre, con música y ante cámaras. La historia de Luca Magnotta no es únicamente la de un asesino narcisista.
Es también la historia de cómo la Deep Web, con sus foros anónimos, su anonimato total y su ecosistema de fetiches violentos, sirvió como incubadora para un crimen que parecía diseñado para el aplauso macabro de los internautas más enfermos. Cuando Magnota cometió su crimen más atroz, no lo hizo en secreto ni por impulso. Lo hizo como una obra maestra para su público oculto. Como un director enfermo que por fin obtenía su gran estreno. El 25 de mayo de 2012, Luca Magnotta publicó un enlace en varios foros oscuros de la Deep Web. El post no tenía título, solo un emoji de cuchillo y una calavera. El archivo de video adjunto llevaba un nombre que evocaba una producción de serie B, One Lunatic One Ice Pick. Aquellos que lo descargaron desde servidores anónimos alojados en Groenlandia y Europa del Este no sabían lo que iban a ver, o quizás sí lo sospechaban. El video era una atrocidad cuidadosamente editada. Mostraba a Luca, completamente maquillado y peinado, en una habitación iluminada con neones violetas. Sobre la cama, atado y desnudo, estaba Jun Lin, un estudiante universitario chino con quien Luca había mantenido contacto a través de un sitio de citas. El ambiente era clínico y teatral. Mientras sonaba True Faith de New Order, Luca lo apuñalaba repetidamente con un picahielos, luego con un cuchillo de cocina, y más tarde cometía actos de canibalismo y necrofilia. Todo esto con pausas, con cambios de cámara, con zooms innecesarios, como si fuera una obra coreografiada para los espectadores más depravados del ciberespacio. El video no tardó en llegar a bestgore.com, un portal alojado en servidores de la Deep Web dedicado a difundir contenido gráfico real, ejecuciones, accidentes, torturas. A diferencia de otras plataformas, Bestgore no censuraba. No se molestaba en moderar. Solo exigía que el contenido fuera auténtico. Y Luca cumplía con creces. La publicación causó una ola de reacciones en foros como Dark Vault, Meatroom y Scalp Nest. Algunos usuarios elogiaban la técnica del video, otros se obsesionaban con el misterio detrás del asesino, y unos pocos, los más peligrosos, lo consideraban una inspiración. El video fue compartido en grupos cerrados de Telegram, enviado por enlaces cifrados a compradores de contenido snuff y almacenado en servidores ocultos bajo capas de encriptación. Se convirtió en una pieza de culto, pero no todo quedó en la clandestinidad. Uno de los moderadores de un foro canadiense decidió enviar un aviso anónimo a la policía. El video fue denunciado y, tras múltiples investigaciones digitales, se confirmó su autenticidad. El cadáver mutilado de Jun Lin fue hallado días después. Lo más perturbador no era solo la violencia del acto, sino lo que vino después. Luca había empaquetado las manos y los pies de su víctima en bolsas separadas, enviándolas por correo a oficinas del Partido Conservador y del Partido Liberal en Canadá. Una cabeza fue depositada en una escuela, el torso en una maleta abandonada cerca de un contenedor de basura. Todo indicaba una obsesión con el simbolismo, con el acto performático del crimen. Pero el verdadero teatro estaba en línea. Luca monitoreaba las reacciones en tiempo real, incluso en Reddit y 4chan, donde usuarios especulaban sobre su identidad. Cuando la policía canadiense lanzó una alerta internacional, Luca ya estaba en vuelo hacia Europa. Usando pasaportes falsos y alojándose en hoteles baratos, siguió moviéndose entre Berlín, París y otros destinos secundarios. Mientras tanto, en los foros de la Deep Web, sus seguidores discutían su próxima aparición como si se tratara de un personaje de ficción. Algunos sugerían que se encontraba en Moscú, otros en Tel Aviv. El mito crecía más rápido que la investigación. Fue Interpol quien finalmente emitió una ficha roja. Pero no fueron drones, ni rastreos satelitales, ni hackers los que lo atraparon. Fue su propio narcisismo. En un cibercafé en Berlín, Luca fue reconocido por el encargado mientras consultaba artículos sobre sí mismo en un sitio de noticias internacionales. La policía lo arrestó sin resistencia. Luca sonrió, como si la captura fuera solo otro acto dentro del guión que él mismo había escrito. El juicio fue transmitido parcialmente, seguido minuto a minuto por los foros donde lo habían glorificado. Luca se declaraba víctima, hablaba de su infancia traumática, de la presión mediática, del odio hacia la sociedad, pero nunca negó haber hecho el video. Para él, ese era su legado, su obra cumbre,
Incluso en prisión, pidió acceso a sus fotos personales, a las notas de prensa sobre su caso, y escribió cartas donde se refería a sí mismo como la mariposa digital que emergió del capullo del odio. La caída de Magnotta expuso algo más que su psicopatía. Puso un foco sobre los rincones más profundos de la Deep Web, donde el anonimato absoluto permite la gestación de monstruos, donde un hombre puede ser aplaudido por matar si lo hace con estilo, donde la moral no existe y el espectáculo del horror es solo otra forma de entretenimiento. No hay gritos, no hay disparos, no hay persecuciones en la oscuridad, pero lo que ocurre aquí es igual o más perturbador que cualquier crimen grabado en la Deep Web. Es invisible, silencioso, legalmente ambiguo. Y ocurre todos los días. Frente a una pantalla, frente a miles, frente a nadie. Una adolescente entra a un foro. Su nombre de usuario está acompañado por una pequeña calavera sonriente. Su mensaje es corto, apenas un suspiro. Estoy lista, gracias por todo. Minutos después, una respuesta llega con un emoji de corazón negro y una cuenta regresiva en tiempo real. Nos vemos en la otra dimensión, hermana. Nadie alerta a emergencias. Nadie intenta convencerla de que se quede. Solo aplausos, solo instrucciones, solo despedidas rituales. El suicidio, en este rincón digital, no se evita, se celebra. La página se llama sanctionedsuicide.com y aunque suena como una mala broma, es real, muy real. Accesible desde cualquier navegador, pero también alojada en servidores ocultos, accesibles por direcciones .onion, donde la vigilancia es mínima y la moralidad un estorbo. Dicen ser un espacio de libre expresión sobre la muerte, pero en realidad es una trampa emocional, una red envuelta en estética de comprensión que empuja a las almas frágiles al abismo, paso a paso, con guías técnicas, recetas químicas y hasta transmisiones en vivo. Todo comenzó con un usuario llamado Mark, supuestamente desde Suecia, aunque su rastro desaparece detrás de capas de proxies y servidores alojados en países sin tratados de extradición. Luego apareció Sish, su mano derecha digital, programador y administrador de los hilos más oscuros del sitio. Juntos construyeron algo más que un foro, una comunidad estructurada en torno al fin de la vida, con jerarquías, roles y hasta mentores del adiós, usuarios con experiencia guiando a otros en la logística del suicidio. ¿Y cómo llegaron hasta ahí? ¿Por qué decidieron que ayudar a morir era mejor que ayudar a vivir? En la superficie, el sitio se presenta como un espacio de apoyo, con hilos que inician con frases como «Aquí puedes hablar libremente sin censura». Pero al profundizar, la libertad se convierte en estímulo y el estímulo en técnica. Hay listas detalladas con métodos organizadas por efectividad y dolor estimado. El nitrito de sodio, por ejemplo, se describe como una opción económica, silenciosa y eficaz. Las guías incluyen cómo adquirirlo sin levantar sospechas, cómo disolverlo, en qué cantidades, qué escribir en la nota para no invalidar un seguro de vida, e incluso cómo preparar la escena para que no parezca un suicidio. Todo redactado por usuarios con alias siniestros como Void Embrace, Exit Lover o Final Peace Unidos. Los casos documentados comienzan a multiplicarse. Uno de los más conocidos es el de Daniel del Canto, un joven argentino de 20 años que había sido diagnosticado con trastorno bipolar. Publicó su primer mensaje en el foro solo 6 días antes de su muerte. En su hilo se puede leer cómo distintos usuarios le animaban a no decirle nada a su familia, a no dudar, a seguir las instrucciones al pie de la letra. Es tu decisión, no de ellos. Nosotros sí te entendemos. Esa frase fue repetida varias veces por un usuario identificado como Gatekeeper Once, quien luego fue vinculado a más de 15 casos similares. Otra historia estremecedora es la de Roberta Barbosa, una joven brasileña de 17 años. Su diario virtual aún se puede encontrar en hilos archivados del foro. Roberta no buscaba morir al principio. Llegó buscando ayuda. Compartió que sufría bullying en su colegio, que tenía una familia disfuncional y que sentía que el mundo no tenía espacio para ella. Al principio, algunos usuarios le dijeron que intentara escribir, meditar, cambiar de ciudad. Pero a medida que seguía posteando, los consejos cambiaron de tono. ¿Para qué alargar el sufrimiento? Tú mereces descansar. En el último hilo, titulado «Preparada para irme», Roberta publicó una foto de su rostro con una leve sonrisa.
La imagen fue respondida con emojis de velas, ángeles pixelados y una cuenta regresiva organizada por otros usuarios. Cuando fue encontrada por su madre, tenía al lado un frasco vacío de nitrito de sodio y un mensaje impreso. No fue culpa tuya, fue mi elección. Gracias por entenderme. Estos foros no operan solos, funcionan como colmenas digitales donde cada mensaje se convierte en una validación, donde el algoritmo no castiga la autodestrucción, sino que la impulsa. La estructura del sitio incluye salas por idiomas, grupos por edades, niveles de riesgo y hasta secciones privadas a las que solo se accede por invitación. En la Deep Web, donde las reglas del mundo superficial no aplican, Sanctioned Suicide encontró el terreno perfecto para echar raíces. Allí donde no hay políticas de moderación, donde la privacidad es absoluta y donde cada intento de clausura solo hace que reaparezca con otro nombre. Otra dirección, Motonto Onion. Otro espejo digital. Y detrás de todo eso, el misterio permanece. ¿Quiénes son realmente Mark y Sish? ¿Por qué siguen invirtiendo tiempo y recursos en mantener la red activa a pesar del repudio público, del dolor que provocan, de las muertes que se cuentan por cientos? ¿Es convicción ideológica? ¿Es perversión? ¿O hay algo aún más siniestro escondido entre los servidores cifrados y las bases de datos anónimas? La Policía Cibernética de Alemania, Estados Unidos, Brasil, Canadá y el Reino Unido ha emitido órdenes para cerrar el sitio. Varias veces lo han logrado, por unos días. Luego reaparece como un espectro digital. Siempre un paso adelante. Siempre más difícil de rastrear. Siempre más grande. La última vez que se midió su tráfico, el sitio reportaba más de 6 millones de visitas al mes. 6 millones. El doble que muchos portales de salud mental oficiales. Pero este no es un simple foro. No es un sitio de opinión. Es una máquina de muerte cuidadosamente diseñada, donde cada línea de código, cada política de anonimato, cada hilo de conversación contribuye a su objetivo final. Transformar el deseo de morir en una comunidad. Convertir la desesperación individual en ritual colectivo. Y hacerlo de forma tan pulida, tan sistemática, que incluso las víctimas piensan que fue su idea desde el principio. Porque esa es la trampa más perfecta que ha creado la Deep Web. Y esto apenas está comenzando. A medida que las historias de muertes comenzaron a acumularse, los investigadores cibernéticos se vieron obligados a replantear su enfoque. SanctionedSuicide.com no era solo un sitio, era una red con tentáculos que se extendían por otros rincones de la Deep Web. Usaban plataformas espejo, bases en foros alternativos y canales cifrados en servicios como IRC, Discord oculto en servidores privados, incluso bots en Telegram y XMPP que compartían automáticamente instrucciones y enlaces actualizados a nuevos dominios cuando los anteriores eran cerrados. Una periodista canadiense, Lucinda Marks, decidió infiltrarse. Se hizo pasar por una joven con tendencias suicidas, elaboró un perfil falso y comenzó a interactuar en los hilos. Rápidamente recibió mensajes privados. No confíes en terapeutas, le dijo un usuario llamado Admin Angel. Ellos quieren lavarte el cerebro. Aquí te ayudamos a tomar el control. Lucinda archivó cada mensaje, grabó cada conversación, descargó las guías y elaboró un informe de 187 páginas que entregó a la Interpol. Pero para entonces, el sitio ya había migrado de nuevo. El corazón de la operación parecía estar en servidores alojados en Islandia y Ucrania, aunque la pista se mezclaba con IPs de Rusia, Países Bajos y Panamá. Las autoridades sabían que Mark y Sish estaban al frente, pero no tenían nombres reales, direcciones físicas, ni registros bancarios. Todo lo manejaban con criptomonedas, redes Tor multicapa y técnicas avanzadas de anonimato. Se hablaba de que Sish, el programador, era exmiembro de una comunidad libertaria de software extremo. Otros decían que era un académico expulsado por promover filosofías antinatalistas en universidades. Sobre Mark, se rumoreaba que había perdido a su pareja por suicidio y que todo esto era su forma de venganza simbólica contra un mundo que no supo escuchar. Pero las motivaciones se volvieron irrelevantes cuando se descubrieron las transmisiones en vivo. Usando plataformas camufladas de streaming como OnionCam, algunos usuarios comenzaron a emitir sus muertes en tiempo real. En un caso escalofriante, un joven de 16 años en Ohio activó su cámara, sostuvo un cartel que decía
gracias por acompañarme, y bebió un cóctel letal de nitrito de sodio y benzodiazepinas. En la pantalla, los espectadores dejaban emojis de rosas, corazones, fuegos y mensajes como «Vuela alto, hermano». El video fue descargado más de 4.000 veces en menos de 2 horas. La línea entre foro y culto se desdibujó. Uno de los descubrimientos más perturbadores ocurrió en Australia. La madre de una joven de 19 años, Molly Hendrick, encontró un cuaderno escondido con listas de usuarios y mensajes impresos. Entre ellos había un grupo cerrado llamado El Coro del Silencio, en el cual los miembros hacían pactos para suicidarse en la misma fecha. Se compartían coordenadas, horarios sincronizados y despedidas conjuntas. Era, literalmente, una coreografía de muerte, planificada por Internet y ejecutada por jóvenes que jamás se conocieron en persona, pero que encontraron en la Deep Web una comunión oscura e irreversible. En 2022 se presentó una demanda colectiva en California contra los proveedores de servicios de hosting, bajo el argumento de que alojar contenido de este tipo violaba los derechos humanos. Pero la respuesta fue desoladora. Sanctioned Suicide no era una empresa. No tenía una dirección legal. No existía en el mundo físico. Era solo un enjambre de usuarios anónimos protegidos por el discurso de la libertad de expresión digital y respaldados por jurisdicciones opacas. Muchos padres desesperados comenzaron a contratar expertos en ciberseguridad para rastrear la actividad de sus hijos. Algunos lograron infiltrarse, otros número. Y en los foros, los administradores respondían con burlas. No somos responsables de las decisiones de los demás, decían. Aquí solo hablamos. Si no pueden con eso, el problema es suyo. Pero todo cambió una noche. Un informático canadiense que se hacía llamar Raquelion, que había sido usuario pasivo del foro por años, rompió el pacto de silencio. Había intentado suicidarse 3 veces sin éxito y al sobrevivir a la última, decidió vengarse. Filtró claves internas del backend del sitio. Subió capturas de pantalla del panel de administración, direcciones IP, correos asociados a transacciones con criptomonedas, e incluso un archivo de texto con los nicks reales de algunos moderadores. El foro explotó en caos. En los hilos, los usuarios gritaban traición. Sish apareció por primera vez en meses, publicó un comunicado oscuro en tono mesiánico. Lo que hacemos aquí es mayor que cualquiera de nosotros. La verdad no se puede matar, las ideas no mueren. Pero el daño estaba hecho. Con la información filtrada, Interpol activó un operativo conjunto con Europol y el FBI. Se rastrearon nodos Tor, se vincularon patrones de transacciones y se emitieron alertas rojas para decenas de operadores del sitio. Uno de ellos, un joven llamado Julian K., fue detenido en Rumania con un servidor físico escondido en una heladera. Otro, Maxim L., fue localizado en Letonia viviendo bajo una identidad falsa. Algunos desaparecieron. Otros se suicidaron tras enterarse de que los estaban buscando. Mark y Sish, sin embargo, nunca fueron atrapados. Se desvanecieron en la bruma digital de la Deep Web como espectros. Hasta el día de hoy, no se sabe si están vivos, si siguen operando desde otra identidad, o si simplemente se fundieron con el código del sitio que crearon. En la actualidad, Sanctioned Suicide ha cambiado de dominio más de 120 veces. Hay clones, réplicas, versiones en idiomas distintos y servidores nuevos que aparecen cada semana. La red de moderadores se ha descentralizado y adoptado una estructura similar a los foros terroristas o redes de pedofilia. Células pequeñas, anónimas, imposibles de erradicar del todo. Lo más alarmante es que, en varios países, los sitios espejos siguen funcionando, a veces bajo nombres diferentes, a veces disfrazados de redes de ayuda emocional, y siempre a un clic de distancia de alguien que, en un momento de desesperación, busca ayuda y encuentra la muerte vestida de comunidad. Hoy, las familias de las víctimas aún pelean por leyes más estrictas contra la incitación al suicidio en línea. Algunos gobiernos han endurecido regulaciones, otros simplemente bloquean las URL sin atacar el fondo del problema. Pero el verdadero dilema es más profundo. ¿Cómo se combate algo que no tiene rostro? ¿Cómo se regula una red donde el dolor se disfraza de libertad y la muerte de compañía? Tal vez la respuesta esté en entender que no se trata solo de foros. Se trata de cómo la soledad, amplificada por la tecnología, puede transformarse en un arma.
y que el silencio digital puede ser más letal que cualquier grito. Porque en la Deep Web, la muerte no siempre llega con sangre y disparos. A veces llega con emojis, consejos técnicos y un simple "nos vemos en la próxima vida". Esta historia no empieza en una escena de crimen convencional ni en una sala de interrogatorios. Comienza en lo más profundo de la Deep Web, en un rincón donde el dolor se convierte en espectáculo, la mutilación es arte y la voluntad humana es manipulada hasta romperse. Un mundo donde los límites del consentimiento se desdibujan y donde el cuerpo deja de ser sagrado para transformarse en moneda de cambio, trofeo o experimento. En ese abismo digital operaba un hombre que no gritaba ni amenazaba, pero cuya presencia bastaba para torcer mentes y destruir vidas. Su nombre era Marius Gustafsson, un noruego afable, de sonrisa tranquila y modales corteses. Desde un departamento ordinario en Tottenham, Londres, construyó un imperio de horror disfrazado de comunidad alternativa. Su plataforma, unmakermaker.com, no figuraba en buscadores ni aparecía en redes sociales. Solo podía accederse mediante invitación codificada a través de foros ocultos, con puertas abiertas solo a los que buscaban lo más extremo, lo más inhumano y lo más irreversible. Todo comenzó con una denuncia que parecía una broma de mal gusto. Un hombre llamó a la policía afirmando que había sido castrado voluntariamente en una cocina, sin anestesia, y que el procedimiento fue transmitido en vivo para miembros de un canal secreto. Nadie en la comisaría sabía cómo reaccionar. Algunos pensaron que era un delirio psicótico, pero lo que parecía una fábula grotesca se transformó en una de las investigaciones criminales más inquietantes del Reino Unido. Lo que encontraron no solo desafiaba la ley, desafiaba la moral, la ética y los propios cimientos de la salud mental. La policía llegó a su puerta sin saber exactamente lo que iban a encontrar. En su sala no había signos visibles de crimen. No había sangre, ni gritos, ni cuerpos. Solo cámaras de alta definición, luces quirúrgicas improvisadas, frascos de vidrio con etiquetas y una cocina tan pulcra como impersonal. Pero en los estantes había cosas que ningún ser humano debería ver jamás. Tarros con penes disecados, testículos flotando en líquidos conservantes y pequeños moldes con nombres escritos a mano. Greg, Tom, Uli, Nathan. Cada nombre tenía una historia, cada órgano un ritual. Unmakermaker.com no era solo un sitio de modificación corporal extrema. Era una red estructurada con niveles de membresía, pagos en criptomonedas y una jerarquía de acceso que recompensaba a los más entregados. Desde amputaciones supervisadas en vivo hasta tutoriales sobre cómo mutilarse en casa, pasando por foros donde se compartían recetas para preservar genitales, el sitio ofrecía una experiencia progresiva de degradación. A medida que los usuarios subían de nivel, ganaban acceso a los videos más grotescos, muchos de ellos grabados por el propio Marius, quien no solo era el administrador, sino también el cirujano, el mentor espiritual y para muchos, el dios de su pequeño culto digital. Durante los primeros meses de investigación, los agentes no podían creer que todo fuera real. ¿Cómo alguien lograba convencer a otros de renunciar a su virilidad en nombre de un ideal? ¿Qué clase de trauma, de vacío o de deseo enfermizo podía empujar a un hombre a pedir que lo castraran en una transmisión en vivo, con emojis aplaudiendo en un chat cifrado? La respuesta estaba en la manipulación lenta, meticulosa y afectiva que Marius desplegaba con cada nuevo miembro. No gritaba, no obligaba, no chantajeaba, seducía con ideas. La pureza a través de la mutilación, la libertad que nace del dolor, la redención en la anulación del deseo. Para quienes estaban perdidos, solos o quebrados, Gustafsson ofrecía sentido, y lo hacía desde la oscuridad de la Deep Web, donde ningún algoritmo censura y donde las pesadillas se comercializan como fetiches de élite. Pero esto no era solo un hombre perturbado con seguidores leales. Era una estructura criminal con ramificaciones en más de 20 países, decenas de cómplices, y un catálogo de videos que incluía prácticas tan extremas como la zoofilia, la mutilación infantil y el canibalismo ritual. Porque lo más perturbador de todo era lo que hacía con los restos. Marius los mostraba, los conservaba y a veces los consumía. Durante una transmisión privada se le vio preparando una ensalada. Sonreía ante la cámara. Explicaba los ingredientes como si estuviera grabando un programa de cocina alternativo.
y en un frasco, etiquetado con el nombre Mikkel, sacó lo que claramente era un pene humano. Lo cortó en rodajas, lo aderezó con vinagre balsámico y dijo, con acento nórdico: algunos creen que esto es canibalismo, yo lo llamo comunión. Y al otro lado de la pantalla, cientos de miembros comentaban en vivo. Algunos reían, otros lloraban de emoción, otros simplemente aplaudían con iconos de cuchillos y fuegos cruzados. Esta es la historia de un culto sin templo, de un Dios sin religión y de un dolor sin redención. Y apenas estamos comenzando a entender cómo se construyó y cómo lo descubrieron. Para comprender cómo Marius Gustafsson convirtió una patología personal en un sistema global de mutilación, hay que adentrarse en los corredores más profundos de la Deep Web, en esos sitios donde las reglas de la moralidad se deshacen y lo que en la superficie sería impensable, ahí es cotidiano. El sitio unmakermaker.com no surgió de un día para otro. Fue el resultado de años de construcción, de ensayo y error, de observar con paciencia cómo las sombras humanas más ocultas pedían ser vistas, guiadas y finalmente destruidas. La fachada inicial era simple, una comunidad alternativa de modificación corporal extrema. Usaban eufemismos, liberación de la carne, el arte de deshacer, la reescritura genital. Las imágenes del portal principal eran estilizadas, casi clínicas. Había testimonios grabados con buena iluminación, fondos blancos, música instrumental suave. Parecía, a simple vista, un grupo de personas que encontraban belleza en lo no convencional. Pero esa era solo la entrada. El verdadero contenido, la maquinaria de destrucción, estaba detrás de muros criptográficos, accesibles únicamente a quienes demostraban compromiso y obediencia. Todo comenzaba con una entrevista. El aspirante llenaba un formulario en la red Tor, incluyendo preguntas que parecían diseñadas más para examinar su fragilidad emocional que su motivación estética. ¿Alguna vez has deseado desaparecer? ¿Te molesta tener deseo sexual? ¿Has sentido que tu cuerpo te traiciona? Si las respuestas coincidían con el perfil buscado, hombres con historia de trauma, represión sexual, disforia o autoodio, recibían una clave temporal para entrar al primer nivel. Ahí comenzaba el adoctrinamiento. Los nuevos usuarios eran llamados unborns, no nacidos. Se les animaba a participar en foros donde compartían sus inseguridades, sus traumas, sus deseos más oscuros. Nadie juzgaba. Al contrario, eran celebrados por confesar que se odiaban a sí mismos, que fantaseaban con ser castrados o que creían que el placer era una enfermedad. Los moderadores, elegidos directamente por Marius, intervenían con delicadeza quirúrgica, validando esas emociones y proponiendo una solución. ¿Has considerado la pureza del on-making? El segundo nivel, al que solo se accedía tras semanas de interacción constante, requería un acto de prueba. Algunos se grababan cortándose partes menores del cuerpo. Otros enviaban fotos de autolesiones con mensajes escritos con sangre. Una vez cumplida la prueba, se les otorgaba el rango de The Fractured, los fracturados. Y entonces, el contenido verdadero aparecía. Videos grabados con 3 cámaras. Planos limpios, imagen nítida, audio sin errores. Todo parecía preparado con la precisión de una producción profesional. Se veían cuerpos desnudos, anestesia inexistente, cuchillas quirúrgicas esterilizadas con alcohol en una cocina doméstica. El propio Marius guiaba cada procedimiento, a veces como cirujano, otras como instructor. Daba instrucciones pausadas, hablaba en voz baja e incluso preguntaba con ternura al mutilado: ¿estás listo para liberarte? Y cuando la respuesta era afirmativa, la escena seguía su curso sin cortes. El rostro de quien era castrado solía mantenerse en plano cerrado, capturando cada espasmo, cada gesto de dolor, cada lágrima que caía sin grito. La audiencia no era pasiva. En tiempo real, los miembros del culto comentaban en foros vinculados al stream. Algunos daban consejos, otros relataban sus propias experiencias, y los más extremos suplicaban ser los próximos. Había incluso listas de espera con fechas tentativas, ubicaciones clandestinas en distintas ciudades, y reglas estrictas. Traer tu propio bisturí, grabar el procedimiento completo, no usar anestesia bajo ningún motivo. Los que llegaban al nivel más alto eran llamados The Unmade. Solo ellos tenían acceso a los archivos más perturbadores. No se trataba ya de mutilación genital voluntaria, sino de registros que cruzaban los límites del crimen absoluto.
participación de menores, zoofilia encubierta, canibalismo documentado. Muchos de estos contenidos venían encriptados y requerían pagar con criptomonedas, a menudo utilizando cadenas de transacciones imposibles de rastrear. Para entonces, el usuario ya estaba tan inmerso en el culto que perder el acceso se sentía como una muerte espiritual. Lo que Marius había creado no era solo una página web. Era una estructura religiosa, con su propia jerarquía, símbolos, dogmas y rituales. Incluso había un documento fundacional conocido como la Sutura del Alma, un manifiesto de más de 200 páginas donde se explicaban los principios del unmaking, que el dolor redime, que el deseo corrompe, que el cuerpo es una cárcel y que solo quien se despoja de él encuentra la iluminación. Gustafsson lo presentaba como una guía espiritual, y muchos de sus seguidores la memorizaban, la recitaban en voz alta antes de sus amputaciones o la leían mientras eran grabados. Desde Londres, la operación se fue expandiendo. Primero a Berlín, luego a Praga, Oslo, Marsella y finalmente a Nueva York, Toronto y Buenos Aires. Marius tenía discípulos entrenados. No usaban su nombre verdadero, solo se identificaban como encarnaciones y actuaban como embajadores de la fe. Realizaban procedimientos, organizaban encuentros clandestinos y captaban nuevos miembros en chats privados de Telegram, foros de Reddit en clave, y sobre todo, en canales de la Deep Web que simulaban ser espacios de ayuda psicológica. Las autoridades de varios países recibieron reportes aislados. Desapariciones de hombres homosexuales, videos encontrados en discos duros tras redadas por pornografía ilegal, testimonios en hospitales de pacientes mutilados que se negaban a explicar qué les había ocurrido. Pero la red estaba tan bien cifrada, tan dispersa, tan estructurada, que ningún caso parecía conectado. Hasta que uno de los Unmade sobrevivió a su procedimiento. Su nombre era Víctor, un joven francés que se sometió a una castración ritual en Berlín, pero que, al borde del colapso, fue abandonado en un callejón. Fue él quien reveló no solo el nombre real de su captor, sino la existencia de una red global organizada con centros operativos activos, horarios de transmisión y pagos coordinados. Su declaración fue lo que permitió a la policía británica vincular su caso con la denuncia inicial en Londres. Fue el primer hilo que tiraron, y lo que encontraron al otro extremo era una pesadilla que llevaba años creciendo sin freno. Las víctimas de Marius Gustafsson no compartían una sola historia. Venían de países distintos, con idiomas y pasados variados. Pero sí compartían algo, la soledad. Una soledad profunda, abismal, que no se resolvía con compañía ni se curaba con afecto. Muchos eran hombres homosexuales o bisexuales marcados por el rechazo. Otros eran sobrevivientes de abusos, pacientes con trastornos disociativos, depresivos crónicos o simplemente individuos que no encontraban un lugar en el mundo. El culto no los secuestraba físicamente, los atrapaba psicológicamente. Marius lo sabía y lo explotaba con maestría. Todo comenzaba con un diálogo íntimo, que no parecía predador. Gustafsson se presentaba como mentor, como hermano mayor, como alguien que entendía lo que nadie más entendía. Había estudiado psicología básica y usaba conceptos distorsionados de filosofía existencialista y budismo para justificar la mutilación como vía de trascendencia. Para algunos, el mensaje era hipnótico. El cuerpo es lo que nos condena. Si destruyes lo que te hace pecar, serás libre. En cada conversación había compasión, escucha activa, validación, y entonces, cuando el vínculo se solidificaba, venía la sugerencia: ¿por qué no vas más allá? ¿Por qué no dejas atrás lo que te hace daño? Muchos lloraban de alivio. Sentían que alguien por fin los entendía, que su odio hacia sus genitales, hacia su placer, hacia sí mismos, tenía un propósito. Y cuando aceptaban, Marius los elevaba. Los llamaba valientes, puros, profetas del nuevo orden del dolor. Les ofrecía una comunidad que los celebraba por su deseo de anularse, de extirparse, de silenciar su carne. Mientras tanto, las autoridades británicas comenzaban a entender la magnitud de lo que enfrentaban. La denuncia inicial había sido procesada como una rareza más, un crimen bizarro y aislado, pero la declaración de Víctor, el joven francés abandonado, cambió el enfoque. La Policía Metropolitana de Londres decidió involucrar a la Unidad de Crímenes Cibernéticos de Europol. Se armó un equipo multidisciplinario, agentes encubiertos, analistas de comportamiento, expertos en criptografía
y técnicos en rastreo de la red Tor. El objetivo: infiltrarse en el corazón de unmakermaker.com sin alertar al monstruo que lo dirigía. Tardaron 8 meses. Crearon identidades falsas, perfiles con historias de trauma convincentes, y se infiltraron en los niveles iniciales de la comunidad. Lo que encontraron los dejó en shock. No era un simple foro de sadismo, era un culto funcional, con líderes regionales, horarios de liturgia digital y hasta un calendario sagrado con fechas simbólicas para sacrificios genitales. Una vez dentro, los agentes detectaron los servidores raíz. Se encontraban distribuidos por Islandia, Rusia y Malasia, con nodos espejo en servidores alquilados por criptomoneda. Cada video estaba cifrado con múltiples capas y se utilizaban técnicas de fragmentación digital para que ningún archivo estuviera completo en un solo punto. Los pagos eran imposibles de rastrear, salvo por un error. Uno de los moderadores aceptó una transacción de prueba desde una wallet no completamente anónima. Ese pequeño descuido abrió la puerta a una operación global. Durante semanas, los agentes mapearon las transmisiones en vivo. Una de ellas fue decisiva. El rostro de Marius apareció parcialmente reflejado en el cristal de una lámpara quirúrgica. Usando un algoritmo de reconstrucción facial sobre la imagen borrosa, pudieron confirmar su identidad. El siguiente paso fue coordinar una redada que no solo lo detuviera a él, sino que capturara simultáneamente a los cómplices clave en otras ciudades europeas. El 20 de marzo de 2020, una fuerza conjunta de Scotland Yard, Interpol y Europol ejecutó la operación. Entraron al departamento de Tottenham a las 4:13 de la madrugada. Encontraron a Marius dormido, rodeado de frascos de vidrio alineados como trofeos. En la cocina había restos recientes. En el congelador, un contenedor etiquetado como consagración próxima. En su laptop, aún abierta, había una transmisión pausada con la frase: "Todo dolor tiene sentido si es eterno". Lo que vino después fue un infierno administrativo y legal. Las autoridades no podían creer lo que estaban viendo. Se incautaron más de 6.000 videos, 28 frascos con restos humanos, y documentación cifrada sobre más de 200 procedimientos realizados en distintas partes del mundo. La plataforma contaba con 22.000 miembros activos, y al menos 350 de ellos habían pasado por alguna forma de mutilación ritual. Algunos de los cómplices detenidos eran médicos sin licencia, otros eran simplemente fanáticos que habían convertido su devoción por Marius en una cruzada personal. En Marsella, una pareja había construido un sótano quirúrgico en su propia casa. En Oslo, un ex-enfermero realizaba castraciones a cambio de acceso exclusivo a los videos más atroces. En Nueva York, un hombre operaba como reclutador en foros LGTB, camuflado como coach espiritual. Pero nada fue tan espeluznante como el testimonio de uno de los seguidores más antiguos. Egon, un alemán que había entregado voluntariamente sus testículos en 2017. Declaró en juicio que Marius no lo había obligado, que él mismo rogó por la mutilación, que después del rito se sintió limpio por primera vez en su vida, que durante años el líder lo llamaba ángel purificado, y que, según su doctrina, los que se mutilaban se convertían en espejos de redención para los no iniciados. Marius Gustafsson fue declarado culpable de múltiples delitos: distribución de pornografía extrema, mutilación agravada, asociación criminal, canibalismo ritual, abuso infantil y liderazgo de una organización dedicada al crimen digital transnacional. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio nunca mostró remordimiento. A cada acusación respondía con una sonrisa leve, y cuando se le dio la oportunidad de hablar ante el tribunal, solo dijo: "Yo no destruyo, yo liberto". Nadie grita cuando se les quitan las cadenas del alma. Las secuelas aún perduran. Unmakermaker.com fue desmantelado, pero muchos de sus videos siguen circulando en nodos secretos de la Deep Web. Algunos seguidores del culto intentan reconstruir la red. Otros han creado blogs en la red Tor para preservar la doctrina de la castración espiritual. Las autoridades mantienen vigilancia constante, pero saben que el mal, una vez sembrado en el terreno digital, rara vez desaparece por completo. Lo más escalofriante de este caso no es la sangre, ni los rituales, ni las mutilaciones. Es el hecho de que todo ocurrió con consentimiento.
que miles de hombres eligieron ser desmembrados, adoraron al hombre que los despojó de sí mismos, y todavía lo veneran. Así funciona el dolor cuando se convierte en fe. Así opera el culto cuando nace en las entrañas de la Deep Web.